Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel de Momate. Bienvenidos a este nuevo video de demostraciones en el cual demostraremos las identidades trigonométricas de ángulos múltiples. Bien, comenzaremos demostrando estas dos identidades, las cuales también se les conoce como las fórmulas de degradación. Empezando primero por 2 seno cuadrado de la mitad del ángulo alfa. Bien, para demostrar esta identidad de degradación hay muchas maneras, como por ejemplo apoyándonos en las identidades pitagóricas, ya que es partiendo de la definición del ángulo doble. El coseno del doble es igual a coseno cuadrado de la mitad restado en el seno cuadrado de la mitad del ángulo. Pasamos el coseno cuadrado en términos de identidades pitagóricas, que es igual a 1 menos seno cuadrado del mismo ángulo. Todo restado, entonces menos lo mismo, el seno cuadrado de la mitad de este ángulo. Y si pasamos a operar, tenemos menos seno cuadrado, 1 menos 2 seno cuadrado. Y bien, entonces solo nos quedaría despejar el 2 seno cuadrado y el coseno de doble del ángulo, pasar al otro lado a restar. Y nos queda entonces 2 seno de alfa igual a 1 menos coseno del doble. Esta es la manera más sencilla de demostrarlo, pero vamos a hacerlo nosotros mediante los números complejos, apoyándonos entonces en la definición. Para eso entonces vamos a partir de la siguiente identidad. Se sabe en el tema de números complejos que el número de Euler elevado a la unidad imaginaria multiplicado por un ángulo, llamémosle θ, se sabe que θ pertenece a los reales, es igual al coseno de este ángulo sumado por la unidad imaginaria que multiplica el seno del mismo ángulo. Y en todo caso, si el exponente es negativo, el número de Euler elevado a menos la unidad imaginaria por el ángulo θ es el coseno del ángulo θ restado en la unidad imaginaria que multiplica el seno del mismo ángulo θ. Ahora bien, partiendo de esto, lo que vamos a hacer de estas dos ecuaciones, vamos a pasar a sumar en este sentido. Vamos a sumar ambas expresiones y nos va a quedar de la siguiente manera. Otra forma de cómo escribir el seno de un ángulo que pertenezca a los reales en función del número de Euler elevado al número imaginario multiplicado por ese ángulo. Tendríamos entonces, sumaríamos el número de Euler elevado a Iθ sumado más el número de Euler elevado a menos I que multiplica θ, va a ser igual entonces todo esto a coseno de θ más coseno de θ, 2 coseno de θ, y estos tienen símbolos contrarios, se cancelarían, y seno de θ menos y seno de θ serían 0. Entonces vamos a despejar el coseno de θ en función de esta expresión. Este 2 pasaría a dividir. Entonces nos quedaría que el coseno de θ puede ser escrito como el número de Euler elevado a Iθ sumado con el número de Euler elevado a la menos Iθ. Todo esto dividido entre 2. Bien, vamos a partir entonces de esta definición del coseno de θ para hallar la del seno de θ, despejando la misma ecuación. Bien, entonces ambas ecuaciones, en vez de sumar, ahora vamos a pasar a restar en este sentido. Nos va a quedar que el número de Euler elevado a Iθ restado en el número de Euler elevado a la menos Iθ va a ser igual. Entonces acá, como está restándose, coseno menos coseno se cancelarían. Este menos por este menos sería más, entonces sería un 2 y seno de θ. Lo que queremos entonces es hallar seno de θ. Este 2i pasaríamos a dividir al otro lado de la expresión y nos va a quedar entonces que seno de θ puede ser expresado como el número de Euler elevado a I en la unidad imaginaria por el mismo ángulo restado en la unidad imaginaria elevado a la menos Iθ, y todo esto dividido entre 2 que multiplica a la unidad imaginaria. Bien, entonces partiendo de esta definición vamos a elevar esta expresión al cuadrado de tal manera que podamos hallar la degradación del 2 seno cuadrado de θ en función del doble del ángulo. Bien, entonces el seno de θ en el campo de los complejos está representada por esta fórmula. Lo que vamos a hacer es elevar cada parte de la igualdad al cuadrado de tal forma que esta no se altere y pueda ser degradado en función del doble del ángulo θ. Entonces vamos a decir que seno cuadrado del ángulo θ
por aquí, seno cuadrado del ángulo θ va a ser igual a, el cuadrado afecta al numerador y al denominador. Vamos a ponerlo de esta manera. El número de Euler elevado a iθ restado el número de Euler elevado a la menos iθ al cuadrado. Todo esto entonces dividido entre 2 que multiplica la unidad imaginaria al cuadrado. Y entonces solo nos quedaría desarrollar ese binomio que está elevado al cuadrado. Quedamos entonces el primer miembro al cuadrado, todo esto al cuadrado, restado en 2 veces que los multiplica. Bien. Por último, el segundo miembro también elevado al cuadrado. Y el denominador vamos a dejarlo por mientras de la misma manera. ¿Ven? Entonces vamos a proseguir a seguir operando. En esta parte de portabilidad de exponentes, el 2 pasa a multiplicar al exponente del e. Nos va a quedar el número de Euler elevado a la 2iθ. Como vemos, el número de Euler elevado a la iθ multiplicado por su inversa, ya que está elevado a la menos, sería 1 entre el número de Euler elevado a la iθ. Al multiplicarse serían 1. Entonces esto es menos 2. Por último hacemos lo mismo aquí. El número de Euler elevado a la menos 2iθ. Y todo esto dividido entre 2i al cuadrado. Bueno, en esta parte entonces vamos a desarrollar el denominador. 2 multiplicado por la unidad imaginaria elevado al cuadrado. Sabemos que es igual a 2 al cuadrado que multiplica a la unidad imaginaria elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4 y la unidad imaginaria al cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto nos va a quedar igual a menos 4. Toda esta expresión es igual a menos 4. Bien, vamos a hacer ese cambio entonces en el ejercicio. Sabemos que el denominador entonces es igual a menos 4. Ahora este menos 4 vamos a pasar a partirlo en la suma de los 12 y en este menos 2. Quedando entonces la expresión de esta manera. El número de Euler elevado a la unidad imaginaria por 2θ sumado más su inversa. Todo esto entonces va a estar dividido entre menos 4. Por último restado en 2 que divide a menos 4. En esta parte entonces tenemos menos 2 menos 4 en toda esta expresión. Esto es igual entonces a, el menos con menos se cancelarían, a 1/2. Bien, vamos a reemplazar entonces este más 1/2 en esta expresión. Nos va a quedar entonces que todo eso está sumado más 1/2. El coseno de un ángulo real expresado en números complejos es igual al número de Euler elevado a la unidad imaginaria que multiplica el ángulo, llamémosle alfa, sumado más el número de Euler elevado a la inversa menos la unidad imaginaria que multiplica el mismo ángulo alfa. Todo esto dividido entre 2. Como vemos entonces esta expresión se parece a esta, solo que en el denominador está un menos 4. Lo que vamos a hacer al menos 4 lo vamos a expresar como un menos 2 multiplicado por 2. De tal forma entonces que podamos separar el factor menos 1/2 que multiplica todo esto, dándole forma al coseno de algún ángulo real. Entonces la expresión nos va a quedar de esta manera. Vamos a factorizar menos 1/2. Vamos a poner menos 1/2 que va a multiplicar a el número de Euler elevado a la unidad imaginaria del ángulo 2θ sumado más el número de Euler elevado a la menos unidad imaginaria por el ángulo 2θ dividido entre 2. Y como sabemos entonces esta es la definición del coseno del ángulo 2θ. Bien, entonces toda esta expresión sería igual al coseno del doble del ángulo 2θ. Quedamos entonces a coseno del doble del ángulo, pero está multiplicado menos 1/2. Eso quiere decir que es menos y dividido entre 2. Y todo eso está sumado más 1/2.
Bien, ya que son fracciones homogéneas, podemos pasar a sumar los denominadores. Vamos a acomodarlo entonces de esta manera, a que 1 restado en el coseno de 2 teta dividido entre 2 va a ser igual entonces al seno cuadrado de teta. Bien, entonces este 2 vamos a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. Quedamos entonces que 2 seno al cuadrado de teta puede ser expresado como 1 restado en el coseno del doble de su ángulo. Bien, esta es la identidad de gradación que queríamos demostrar. De igual manera, como hemos demostrado entonces esta primera identidad, pasemos a la segunda, que es la segunda identidad de gradación, cuando 2 se multiplica el coseno cuadrado de la mitad del ángulo es igual a la unidad que suma al coseno de su doble del ángulo. Vamos a partir otra vez de la definición del coseno de un ángulo real en función de números complejos. Era igual al número de Euler elevado a la unidad imaginaria que multiplica el ángulo, sumado en su inversa el número de Euler elevado a la menos la unidad imaginaria por el ángulo dividido entre 2. Como queremos degradar, vamos a elevar entonces cada parte de la expresión al cuadrado. Quedamos entonces coseno cuadrado y en esta parte otra vez al cuadrado. Ahora vamos entonces a desarrollar la parte derecha de la igualdad. De igual manera ya sabemos cómo hemos elevado este binomio al cuadrado. Nos quedaba entonces el número de Euler elevado a la i por 2 teta sumado más 2 sumado entonces más el número de Euler elevado a la menos i por 2 teta. Y en el denominador 2 al cuadrado es igual a 4. Todo esto entonces va a ser igual al coseno cuadrado de teta. Bien, de igual manera entonces hemos acomodado de esta manera y los denominadores los hemos partido de tal manera que esta parte de la expresión la podemos hallar. 2 entre 4 es igual a 1 medio. Bien, vamos a hacer este cambio y en esta parte de la expresión esto es igual a decir, vamos igual a factorizar 1 medio que va a multiplicar a la misma expresión. Y como lo habíamos hace un rato demostrado, toda esta expresión es igual al coseno del doble del ángulo. Vamos a proceder entonces a reemplazar esto por el coseno del doble del ángulo, ya que el exponente del número de Euler es igual al doble del ángulo. Coseno entonces de 2 teta, que multiplica 1 medio, que sería igual entonces a dividido entre 2, sumado más 1 medio. Todo esto entonces va a ser igual al coseno cuadrado de la mitad de este ángulo 2 teta. De igual manera, como son fracciones homogéneas, vamos a pasar a sumarlos y el número 2 a multiplicar al otro extremo. Bien, entonces quedando de esta manera al sumar dichas expresiones. El denominador, entonces el número 2, vamos a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. Quedamos entonces 2 coseno cuadrado va a ser igual entonces a coseno del doble del ángulo más la unidad, que era la fórmula de degradación que queríamos demostrar. Bien, en esta última parte entonces vamos a demostrar esta tercera identidad, la cual se cumple entonces que coseno de x multiplicado por coseno del doble del ángulo multiplicado por coseno del doble del ángulo 2x, así sucesivamente hasta coseno del ángulo 2 elevado a la n-1 de x va a ser igual entonces a seno de 2 elevado a la n multiplicado por x dividido entre el número 2 elevado a la n de seno de x. Vamos a demostrar entonces esta propiedad. Bien, para demostrar esta identidad entonces es aplicada una inducción partiendo entonces de la definición del seno del doble del ángulo, llamémosle entonces seno de teta. Vamos a suponer que teta es el doble del ángulo. Esto se puede expresar como 2 veces el seno de la mitad de este ángulo, o sea teta medios, que multiplica coseno del mismo ángulo teta medios. Pero ahora, como se puede apreciar, a este teta medios lo podemos expresar también en función del doble. Nos va a quedar entonces que seno de teta va a ser igual, voy a ponerlo por esta parte, va a ser igual a el número 2 que multiplica, ahora vamos a partirlo por, tomando que teta medios es el doble del ángulo, 2 que multiplica seno
de la mitad de este ángulo, teta cuartos, por coseno de teta cuartos, y todo eso está multiplicado por coseno de teta medios. Ahora vamos a volver a proceder a hacer lo mismo con este seno de teta cuartos. Nos va a quedar entonces que seno de teta va a ser igual entonces a 2 por 2 y el seno de teta cuartos va a ser expresado como otra vez un número 2 que multiplica seno de la mitad de este ángulo, teta octavos, que multiplica al coseno de igual manera de teta octavos por lo que nos queda por aquí, coseno de teta cuartos por coseno de teta medios. Bueno, así continuamos entonces aplicando a cada vez que veamos un seno del ángulo, por ejemplo seno de teta. Entonces supongamos que vamos a partirlo así sucesivamente hasta un término enésimo. Entonces este 2 por 2 se va a repetir n veces. Toda esta multiplicación de 2 se va a repetir n veces. Y entonces va a estar multiplicado por seno de teta dividido entre 2 elevado a la n veces. Es que como vemos, un 2, acá aparece el 2. 2 por 2 es igual a 4, teta cuartos. 2 al cubo es 8, teta octavos. Si es n veces, entonces queda 2 a la n, que va a multiplicar entonces a cosenos sucesivamente. Así, coseno de teta 16avo, coseno de teta 32avo, así sucesivamente, hasta bajar al teta medios, que era el que primero comenzó todo. Por teoría de exponentes, entonces sabemos que 2 que se multiplican n veces puede ser expresado como 2 elevado a la n. Entonces el seno de teta puede ser expresado como 2 elevado a la n, que multiplica el seno de teta dividido entre 2 a la n, multiplicado por todos los cosenos hasta coseno de teta cuartos por coseno de teta medios. Bien, entonces en esta parte de la igualdad vamos a dejar todos los cosenos por esta parte y toda esta expresión vamos a pasarlo a dividir, quedándonos entonces de esta manera: seno de teta dividido entre 2 a la n por seno de teta dividido entre 2 a la n. Y nos va a quedar acá entonces toda esta parte, todos los cosenos. Que a partir de entonces vamos a ponerlo de menor a mayor: coseno de teta medios por coseno de teta cuartos, así sucesivamente hasta coseno de teta dividido entre 2 a la n, que es la pareja de este seno de teta dividido entre 2 a la n. Y bien, vamos a hacer este pequeño cambio de variable. Bien, vamos entonces a decir que teta va a ser igual a 2 a la n multiplicado por un número x. Vamos a hacer este respectivo cambio de variable para que nos quede mejor esa expresión. Entonces donde veamos teta vamos a reemplazarlo por 2 a la n que multiplica x. Nos va a quedar entonces aquí en la expresión que el seno de 2 a la n multiplicado por x dividido entre 2 a la n, que multiplica este 2n, si pasa a dividir al teta, pues queda igual a x por seno de x. Bien, toda esta expresión entonces va a ser igual a, de igual manera vamos a partir toda esta multiplicación de cosenos. Nos va a quedar que es igual entonces a coseno de x que multiplica coseno de 2x, así sucesivamente hasta coseno de 2n a la menos 1x. Bien, y esta era entonces la identidad que queríamos demostrar. La multiplicación de todos los cosenos puede ser expresado entonces como seno del 2 elevado a la nx dividido entre 2 a la n multiplicado por seno de x. Bien, vamos a hacer algunas aplicaciones entonces para que sea mejor comprendida esta última identidad que hemos demostrado. Como por ejemplo multiplicar coseno de x por coseno de 2x por coseno de 4x. Como vemos entonces la última expresión del coseno tiene la forma de 2 elevado a la n menos 1x. Vamos entonces a decir que 2 elevado a la n menos 1
va a ser igual entonces al factor que multiplica el x, 4. Pero 4 puede ser expresado entonces como un 2 al cuadrado. Entonces vamos a igualar ambos exponentes. n-1 va a ser igual a 2. Por ende, n va a ser igual a 3. Con esto ya hemos hallado el n. Entonces solo nos queda reemplazar en la fórmula. Toda esta expresión puede ser igualado como seno de 2 elevado al cubo multiplicado por x, y todo esto está dividido entre 2 elevado al cubo que multiplica seno de x. Si operamos esta parte, nos va a quedar entonces toda esta expresión. También puede ser escrita como seno de 8x dividido entre 8 seno de x. Bien, esto sería entonces el reemplazo de toda esta multiplicación de cosenos, aplicando esta pequeña identidad que acabamos de demostrar. Bien, aquí tenemos un segundo aplicativo, otra vez una multiplicación de cosenos. Como vemos, los ángulos es el doble del anterior, como se puede apreciar. Entonces podemos aplicar esta identidad. Toda esta expresión puede ser expresada como una división de senos. Vamos entonces a hallar cuál es el número n para poder reemplazar en la fórmula. Vamos a plantear entonces, el último término tiene la forma de un coseno del número 2 elevado a la n-1. Entonces 128 va a tener la siguiente forma: 2 elevado a la n-1. Vamos a expresar entonces en función del número 2 elevado a un exponente, igualamos dichos exponentes. 2 elevado a la séptima es igual a 128. Entonces esto va a ser igual a 2 elevado a la n-1. Igualamos los exponentes, nos quedaría entonces que 7 va a ser igual a n-1. Hemos hallado n vale 8. Entonces solo queda reemplazar en la identidad que tenemos aquí. Toda esta expresión entonces puede ser expresada como, vamos a ponerlo por aquí, seno de 2 elevado a la octava x dividido entre 2 elevado a la octava multiplicado por el seno de x. Bien, si desarrollamos esta parte entonces, por aquí lo voy a hacer, nos va a quedar entonces que 2 elevado a la octava es igual a 256. Esto entonces es igual a decir seno de 256x dividido entre 256 que multiplica seno de x. Bien, este vendría a ser entonces el equivalente a toda esta expresión que tenemos arriba. Lo hemos calculado de frente con la identidad que acabamos de demostrar. Bueno amigos, hasta aquí el video. No se olviden de suscribirse a mi canal para más contenido educativo. Conmigo será hasta un siguiente video. Hasta luego.